tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana, nuevamente llegando a sus hogares, ahí donde se encuentran reunidos. Damos gracias a Dios por este gran privilegio que tenemos de parte de Él, de poderles saludarles, de poder llegar hasta sus hogares. Deseamos que sigan pasando estos días aprovechando el tiempo en muchas cosas que tenemos que hacer en casa. Y antes de dar inicio a esta prédica, quisiera también de que tuvieran ahí su Biblia a la mano para poder consultarla y de poder conocer, saber qué es lo que el Señor dice a través de esa palabra. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle también la sabiduría del cielo para que Él sea glorificado y nos dé de su Espíritu para poder hablar esa palabra. Soberano Señor, que estás en los cielos, en esta mañana de domingo, Señor, te damos gracias porque nos hace falta, Señor, reunirnos, pero también, Señor, te damos gracias porque a través de estos medios podemos llegar a los hogares, podemos llegar y dar esta palabra, Señor, que nos levanta el ánimo, esta palabra que es por la cual debemos de vivir día a día. Gracias porque sin este manual sí estaríamos perdidos. Sin esta palabra que tenemos hoy en día, iríamos sin rumbo fijo. Pero muchas gracias por habernos dejado este manual y por darnos el poder de tu Espíritu Santo para poder entenderlo. En el nombre del Señor Jesús queremos hablar de esta palabra que nos has dejado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente el Señor les bendiga y quisiéramos que ya todos juntos ahí en casa, en familia, pudiéramos abrir nuestra Biblia y poder ir ahí al primer libro de la Escritura. El primer libro es Génesis, es decir, es el principio, el inicio, donde nosotros podemos leer en el capítulo 2 y verso 24, vamos a leer algo que ha estado escrito ahí durante mucho tiempo, pero que hoy es necesario que lo leamos. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio el Señor contempló a la familia. Desde el principio el Señor hizo las cosas con orden. Y hoy nosotros nos damos cuenta que habitar en familia, podríamos decir para nosotros los cristianos que debería de ser algo agradable, algo bonito, porque estamos todos juntos, papá, mamá e hijos. Y sobre este principio es el que quiero platicar en esta mañana, para que podamos entender cuál era y es el pensamiento del Señor para poder nosotros compartir con aquellos seres queridos que hoy nos acompañan. El deseo del Señor siempre fue que seamos uno, pero en la realidad nosotros deberíamos de pensar, ¿verdaderamente es así? ¿O hay diferencia o seguimos teniendo nosotros nuestra propia individualidad? Cuando nosotros vemos que alguien ya hace los inicios para la boda, algo que el abogado siempre pregunta es:
¿cómo se van a casar? Y hay una cláusula o hay varias formas de hacerlo. ¿Con bienes separados? ¿O todo junto? ¿O lo que es de ella es mío y lo mío es de ella? Por supuesto, si yo ya he conocido a mi pareja, si yo ya tengo algún tiempo de conocerla y de tener esa relación, entonces no deberíamos de pensarlo si es con bienes separados. Sin embargo, eso es en la realidad. Y hoy nosotros vamos a hablar algo de la familia, pero que también nosotros debemos de ver cómo empezamos. Y entonces el matrimonio es una relación básicamente de propósitos. Yo la quiero a ella me quiere a mí, los dos tenemos un amor en común, pero ¿eso a qué nos lleva? ¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente vamos a tener niños, vamos a tener familia, y es ahí donde precisamente se hace necesario que estemos de acuerdo, que estemos unidos en las decisiones que vamos a tomar como familia. Y qué bueno que tenemos el manual, lo que el Señor nos ha dejado, para poder encontrar todo lo que Él habla sobre la familia, todo lo que Él habla sobre la mujer, sobre el hombre y sobre los hijos. ¿Cómo debo de tratar yo a mi esposa? ¿Cómo la esposa debe tratar al esposo? ¿Y cómo nosotros como pareja debemos de tratar a nuestros hijos? Y todo eso se encuentra en la Escritura. El Señor lo dejó claro y bien estipulado. Ahora, por supuesto, cuando nosotros tenemos al Señor en el hogar, cuando tenemos al Señor, que es parte integral de nuestro matrimonio, vamos a ir adelante y vamos a tener buenos resultados de nuestra relación porque Él está incluido en las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, ¿cuál es lo que o qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder encontrar en la Escritura lo que el Señor dice? Entonces, cuando ya leímos ahí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, yo y mi esposa vamos a tener una vida nueva. No está diciendo tampoco de que yo deje por un lado a mi papá, a mi mamá, sino que obviamente yo me tengo que preocupar también por ellos, pero la prioridad que es ahora va a ser mi esposa o mi esposo. Y básicamente de esto se trata la familia. La familia es algo que el Señor vio como un objetivo maravilloso, con algo donde nosotros tenemos que ver que hay tanto de parte del Señor que nosotros debemos de hacer para poder agradar a aquella persona con la cual nosotros nos casamos. Entonces yo quisiera que fuéramos también ahí a lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14. Quiero dejar bien claro esto porque si estamos hablando de la Escritura y del manual que el Señor nos dejó, es porque vamos a interesarnos y ver, conocer qué es lo que Dios dice para sus hijos. Y aquí dice algo muy claro, si ya lo tienen ahí lo podemos leer, 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
El Señor deja aquí las cosas muy claras. Si somos luz, mi esposa y yo debemos ser luz ambos. Si no somos luz, es decir, somos oscuridad. Pero partiendo aquí desde el principio de que somos luz, vamos a seguir sobre este mismo principio. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión y nos casamos con nuestra esposa, fue teniendo al Señor de nuestra parte, contando la participación de Dios en las decisiones que nosotros tengamos que hacer en nuestra familia. Entonces, cuando compartimos ya juntos, nos damos cuenta de algo que a veces tal vez no habíamos contemplado, porque cuando somos novios no pensamos en las cosas que vienen en el futuro. Sin embargo, yo quisiera contemplar de que si hemos estado de novios un cierto tiempo y hemos participado y platicado en algunas cosas, lo más importante es hoy que ya nos casamos, ¿dónde está el Señor en el matrimonio? ¿Qué parte ocupa el Señor en nuestra vida de matrimonio? Todos los días nosotros tomamos decisiones. Vamos a tomar una decisión con quién vamos a vivir aquí en esta tierra. Y si ya estamos casados y tomamos una decisión con nuestra esposa, yo no le voy a hacer la vida imposible a nuestra esposa, ni mi esposa me va a hacer la vida imposible a mí. Tenemos que tener al Señor de nuestro lado. Y entonces para eso se hace necesario consultar el manual. Y entonces cuando nosotros consultamos el manual, nosotros nos damos cuenta que el Señor habla a la esposa, habla al esposo, y nosotros como pareja debemos de investigar también qué hay para los hijos. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos que vienen en el tiempo más adelante? Entonces, todo se encuentra aquí en el manual. Todo se encuentra aquí en la Escritura, porque sabemos que lo que se encuentra acá es algo que el Señor planificó y lo dejó para que nos vaya bien aquí en esta tierra. La Escritura dice que si nosotros tomamos en cuenta, si escudriñamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, todas las cosas nos saldrán bien. ¿Y a quién no le gusta que las cosas nos salgan bien, que seamos prósperos, no solo en nuestro trabajo, sino que también que nuestro matrimonio sea próspero, que nuestros hijos crezcan también siendo prósperos, llenos del conocimiento de la palabra del Señor, para que cuando ellos ya sean grandes, dice la Escritura, no se aparten? Entonces yo quisiera que vayamos ahí al libro de Efesios, al capítulo 5 y versículo 21. El libro de Efesios, capítulo 5, 21 en adelante. Antes de leerlo, yo quisiera decirles que tengo el privilegio de compartir con mi esposa y 3 hijos. Son los 3 hijos que el Señor nos regaló y son los 3 hijos que el Señor nos ha permitido crear y que hoy convivimos con ellos. Ellos ya son profesionales, a excepción de una que ya también le queda poco. Pero tenemos 3 hijos a los cuales el Señor nos ha permitido criar con principios y con el temor del Señor. No ha sido fácil porque en su momento también hemos aplicado lo que es la disciplina y lo que es el consejo del Señor. Sin embargo, ellos ya crecieron, están en casa, aman al Señor, le sirven al Señor
Y no es tanto que yo lo quiera decir aquí por estar hablando de la familia, sino que yo quiero compartir el privilegio que el Señor me ha dado de estar en esta familia y de poder compartir los principios que hemos aprendido de su palabra. Venimos de hogares totalmente diferentes y hogares donde no precisamente conocían al Señor, en el caso de mi persona. Mi mamá, por supuesto, con todo su cariño, con todo su amor, me enseñó lo que yo valoro hoy en día y aprecio lo que ella me enseñó. Sin embargo, el conocer al Señor fue mi experiencia a los 17 años y a partir de los 17 años mi vida cambió y fue algo maravilloso. El Señor nos llevó a la Iglesia Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor y es donde hoy compartimos con nuestra esposa. Ahí conocí a mi esposa, ahí el Señor me proveyó a mi esposa y ahí han crecido mis 3 hijos. Alguien que fue mi consejero y alguien que aportó mucho a mi formación fue nuestro pastor Carlos Velázquez. Él me enseñó mucho y realmente al quien le debo bastante y que definitivamente los principios que nosotros tenemos hoy aquí son los que recibimos y que hoy ponemos en práctica con la ayuda del Señor. Por supuesto, lo digo con mucho temor porque tampoco he sido el mejor esposo, tampoco he sido el mejor padre, pero me considero de que hemos amado al Señor, que nos hemos equivocado, sí es cierto, pero que con la ayuda del Señor tratamos de seguir los principios que aquí están. Entonces, si bien es cierto, desde el momento que conocimos al Señor, nuestra vida cambió. Fue algo totalmente diferente y algo donde estoy muy agradecido al Señor porque hoy podemos contar ya con nuestros hijos, ya adultos, y es algo que todo padre y toda madre desean ver. Estamos aquí frente a ustedes sabiendo que el Señor ha sido maravilloso para con nuestra familia. Nos ha dado también amigos, hermanos en Cristo, como lo es Gerardo de León, como lo es Mario Ishkoy, con los que nos hemos formado y crecido durante mucho tiempo y también lo hicimos antes de tener a nuestras esposas. Entonces hemos caminado en el temor del Señor, en el trabajo, y Dios ha sido maravilloso. Entonces yo considero que también hemos tenido el apoyo de ellos, hemos tenido también el consejo de ellos, porque definitivamente sin la bendición del Señor y sin los consejos no podríamos ser lo que somos hoy. Entonces yo le agradezco al Señor de poder estar en esta mañana y de poder abordar un tema del cual no es fácil, se necesita mucho la gracia del Señor para dirigir y llevar el timón de este barco y que definitivamente lo que nosotros queremos es llevarlo a tierra segura. Definitivamente Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido el que nos ha dirigido, el que también nos permitió tener a estos 3 muchachos y que definitivamente nos damos cuenta y valoramos que cada uno de nuestros hijos es diferente, pero que también nosotros amamos a nuestros hijos y vemos en ellos que ahí está la semilla del Señor. Ha sido un trabajo que no necesariamente ha sido fácil. Recuerdo que cuando era el momento de dormirse, pues pasábamos orando en cada una de sus camas, leímos la palabra, estudiamos la palabra, oramos juntos y siempre tuvimos ese cariño y aprecio con ellos, no porque nosotros seamos los mejores, sino que porque Dios nos permitió compartir esos momentos cuando ellos eran pequeños y luego pues continuar viniendo aquí a la iglesia. Sin apartarnos mucho del tema, yo quisiera que fuéramos ahí al capítulo que ya tenemos ahí, en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 21.
La Escritura dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí es algo donde yo quisiera poner mucha atención, porque a veces también se malinterpreta la Escritura y por eso se hace necesario que tenga otra versión, siempre de los mismos versículos. Dice, versículo 21, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Aquí ya cambió, porque ya en la primera lectura que tuvimos dice, someteos unos a otros. La palabra someteos no nos gusta, seamos hombres o seamos mujeres. No nos gusta someternos unos a los otros. Es la naturaleza del ser humano que no nos gusta recibir órdenes. No nos gusta estar bajo alguien que nos dé una instrucción. Sin embargo, el propósito del Señor no es ese. La Escritura, como bien dice, sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Y lo vuelvo a leer en esta otra versión, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, yendo un poquito más allá, fui a lo que dice el diccionario cristiano, pero de la traducción en griego. Es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos o creemos haber leído. La palabra griega es upotazo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. El significado de la palabra es obedecer, poner debajo, estar bajo la obediencia o ser obediente a la palabra. Esta palabra es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Noten bien que ahí ya vamos entrando a lo que dice el versículo 21. Someteos a unos a otros. Entonces aquí dice que esta palabra es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Significa organizarse a uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. Es un proceso entregando nuestra voluntad a la de nuestro Padre. Entonces, si nosotros leemos nuevamente donde dice someteos unos a otros en el temor del Señor, no es que yo obligue o que someta a mi esposa o sea, de una manera abrupta, o que yo tome o la sujete y le diga algo que tiene que hacer por obligación. El versículo 22 lo vamos a leer de una vez, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí ya tenemos dos versículos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense que dice en el temor del Señor. Como leímos antes, si ella es cristiana y yo soy cristiano, vamos a buscar esa unidad. No es que yo quiera ir a imponerle, ni mucho menos tengo que entender que ella me imponga. Tengo que entender que aquí debe de haber una armonía, tiene que haber algo que nosotros nos pongamos de acuerdo al tratar las situaciones de la vida diaria. Entonces el someternos unos a otros en el temor del Señor es totalmente a lo que nosotros entendemos cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, en otro contexto podríamos decir la mujer no tiene voz y voto, pero eso no es lo que está diciendo acá. Estén sujetas en el orden que Dios quiere, porque en todo tiene que haber un orden. Entonces, en el orden del matrimonio, el Señor le ha dado la autoridad al hombre
para dirigirlo, para poder tomar decisiones, pero ya no estoy solo, está mi esposa. Y juntamente con mi esposa debemos de tomar decisiones para el día a día. ¿Cuántos hijos vamos a tener? No depende de ella, no depende de mí, depende de nuestra comunión con el Señor y que Él nos guíe a tomar las mejores decisiones. ¿Dónde van a estudiar nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a enseñarles? ¿Cómo debemos nosotros de prepararlos para la vida? Son situaciones en las que nosotros debemos de consultarle al Señor. Entonces, no es lo que nosotros estamos malinterpretando cuando se entendiera las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No se impone, sino que se hace que uno nos estamos sometiendo, tratando las cosas como debe de ser por temor al Señor. Si nosotros entendiéramos eso muy bien como el principio básico que el Señor nos quiere enseñar aquí, no es tanto de que quién es el que manda y quién es el que dirige y quién es el que da las órdenes en el hogar, sino que lo debemos de hacer con el temor del Señor. Y luego él dice el siguiente versículo, el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, en el primero vimos temor de Dios y luego aquí como al Señor. Si vamos entendiendo y vamos conociendo, el matrimonio es algo donde nosotros lo vamos a hacer para agradar a Dios. Nosotros vamos a estar en obediencia al Señor y obviamente debería de caminar bien porque el Señor es el que ha establecido esta palabra. Entonces, cuando nosotros leemos muy bien y entendemos lo que el Señor quiere decir en esta palabra, no es como lo establece el diccionario de la Real Academia que dice, o lo que significa someter. De acuerdo al diccionario dice sujetar a una persona, humillar a una persona, es decir, someterse. Cuando se ve una pelea, hay un ganador y ese ganador venció, sometió al otro. Cuando se va a pasar a una calle, se sujeta al niño o a la persona y pasamos. Pero aquí estamos hablando de sujetarnos por amor, por temor al Señor. Entonces, si yo tengo a mi esposa, la debo de amar porque Cristo amó a la iglesia. Y entonces, si hay algo que yo tengo que hacer, lo debemos de tratar con ella de una manera pensando en que debo de agradar al Señor. Si yo conozco el manual, voy a conocer muy bien las demandas que el Señor me da para tratar a mi esposa. Y viceversa, si mi esposa conoce muy bien a su esposo porque va a agradar al Señor, entonces me va a tratar bien. Entonces, sobre estos dos versículos hay bastante que platicar, pero entendiéndolos de acuerdo al principio del Señor. No es porque yo llegue a la casa y yo voy a mandar y yo voy a pedir y yo voy a exigir, porque el Señor no nos exige de esa manera. Entonces el esposo tiene que ser un esposo temeroso de Dios, proveedor para su casa y también tiene que tener el carácter para poder dirigir la operación de los hijos. Si nosotros realmente nos salimos de este manual, entonces nos estamos saliendo del temor del Señor. Obviamente les digo, ya después de 30 años de casado, vamos entendiendo las cosas. Por eso les decía al principio, qué bueno si nosotros fuéramos y entendiéramos esta escritura que el Señor nos ha dado. Porque con esta escritura nosotros estamos alegres, contentos y felices de poder llevar este mensaje a aquellas familias.
Sin embargo, si yo estuviera peleando con mi esposa, si yo estuviera peleando también con mis hijas o mis hijos, no sería el momento de abordar un tema como este. Si nosotros platicamos de estos temas, es porque con la ayuda del Señor vamos sobrepasando la vida real. Porque una cosa es entender la Escritura y otra cosa es que la ponga yo en práctica. Entonces, cuando yo tenga la práctica de esta Escritura en una realidad, es totalmente diferente. Entonces, lo que les quiero informar es que hoy en día, por la misericordia del Señor, es que nuestros hijos ya están adultos y que mi esposa también me ha aguantado todos estos 30 años y que definitivamente lo hemos hecho también por amor al Señor. Han habido momentos difíciles, pero yo creo que los momentos alegres han sido más que los momentos difíciles. Pero tanto los unos como los otros hemos aprendido a caminar y a salir con la ayuda del Señor. Nosotros hemos tenido varios problemas, tal vez no entre nosotros, sino que problemas como cuando nos extorsionaron, que tuvimos que separarnos. Sin embargo, eso nos unió más. Hemos pasado momentos de alegría cuando nuestros hijos también han estado estudiando y que ellos escogieron estudiar medicina. Hemos compartido también con ellos de llevarles su comida cuando están de turno. Eso nos ha hecho una familia unida. Cuando hemos podido salir y gracias a Dios, cuando ellos están fuera de sus turnos y podemos coincidir de ir a tener una comida, de tener comunión, pues lo hacemos. Y me da mucho gusto de poder platicar de esto porque tenemos una relación, tenemos comunión con ellos. A pesar de que ellos ya están adultos, nosotros nos consideramos que somos parte integral de su vida para poder tener estos momentos agradables. Sin embargo, lo que quería decir es bastante extenso, pero también lo quiero relacionar con mi esposa porque la plática en relación al matrimonio y la familia no es solo que yo hable, se tiene que verificar con mis hijos y con mi esposa. Pero en esta mañana yo quisiera también decirles que he invitado a mi esposa para que ella también platique, para que ella también hable y diga de lo que estamos platicando, que no son mentiras, nos hemos equivocado en algunas cosas, pero en otras, gracias al Señor que nos ha logrado meter nuevamente en el camino, hemos llegado hasta aquí. Sin el Señor, obviamente, no pudiéramos estar en este momento enfrente de ustedes. No pudiéramos poder decir con solvencia que tenemos 3 hijos. Lo hacemos con el temor del Señor y deseamos que en esta mañana, aunque sea unos minutos, podamos entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Si nosotros obedecemos esta palabra realmente va a hacer las cosas de una manera distinta. Pero recuérdese que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esa es la diferencia. Al hacer las cosas y poner nuestra confianza en Él, las cosas cambian. No porque yo lo diga, porque el Señor abrió su boca y dijo, va a funcionar, las cosas funcionan. El Señor les bendiga en esta mañana y ha sido un privilegio de poder aportar algo sobre el tema de la familia, para que ya no estén peleando en casa, para que estén ahí reunidos, alegres, contentos, para que ustedes puedan seguir platicando, para que ustedes puedan ahondar en este tema. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Y algo más, les quiero anunciar que este jueves que viene vamos a tener Santa Cena. Entonces ahí donde usted está en su casa, posiblemente esté cenando, prepárese con su copita de jugo de uva para celebrar una Santa Cena. Ya van 2 meses que no tenemos este privilegio de compartirla
en grupo, pero lo podemos hacer así. Entonces, prepárese para este jueves. Vamos a tener Santa Cena. El Señor les bendiga. Gracias por darme el privilegio de poder dirigirme a ustedes como iglesia. Le decía a mi hermana Isis que estaba un poco nerviosa porque ciertamente he compartido la palabra donde hermano Miamín, alguna vez donde hermano Renzo, en la célula que tenemos en la casa he tenido el privilegio de compartir la palabra por un largo tiempo, hace años. Yo no sé si algunas de las hermanas de la iglesia se recuerdan, pero teníamos discipulados en los cuales compartíamos la palabra, pero como iglesia no me había parado delante de ustedes a poder compartir la palabra de Dios, y es de verdad un privilegio. Me llena de emoción, me llena de amor hacia lo que me gusta hacer. Me gusta mucho compartir la palabra y deseo con todo mi corazón que esta palabra sea de edificación para nuestros corazones. Como platicábamos con mi esposo, el tema que en esta mañana podemos compartir con ustedes, que es la familia, el Señor puso algo en mi corazón de hablar sobre los hijos. Pero anoche cuando me estaba durmiendo, el Señor ponía en mi corazón el poder compartir con ustedes un poco de mi testimonio como hija o como nieta, no sé. Yo no nací en un hogar cristiano, pero sí mi madre vino a los pies del Señor cuando yo estaba muy pequeña. Quizá tenía tal vez unos 6 años cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia, mis hermanas, y empezamos a asistir a una iglesia cristiana evangélica. Pero yo le atribuyo esto a que tuvimos una abuela que sí era cristiana y que oraba por sus hijos y por sus nietos. Las oraciones de mi abuela ayudaron mucho a que nosotros como nietos pudiéramos buscar del Señor, pudiéramos tener el temor de Dios en nuestros corazones. Y creo que esto Dios lo ha puesto en mi corazón compartirlo, porque como padres tenemos una tarea ardua, pero como abuelos también, porque si mi abuela no hubiera orado por nosotros, no sé, yo creo somos predestinados y algo hubiera hecho que viniéramos a los pies del Señor y que buscáramos del Señor. Pero esas oraciones van abriendo brecha delante de nosotros. Así es que como padres, como abuelos, podemos ir abriendo brecha delante de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es un privilegio de parte de Dios el poder compartir con nuestros hijos, el poder compartir con nuestros nietos el camino del Señor. Podemos instruirlos en el camino correcto. Podemos instruirlos en la palabra del Señor. Es un privilegio grande el poder tener la verdad con nosotros, el poder tener ese camino correcto en nuestra vida y poder enseñarles a ellos cómo caminar ese camino, porque entonces ya el camino no lo tenemos que ir limpiando. A nosotros nuestra abuela empezó a hacer una brecha para que el camino que nosotros debíamos recorrer ya estuviera limpio, ya hubieran quitado las piedras, ya hubieran quitado el monte que haya crecido en ese camino, ya se hace una senda por la cual podemos caminar más fácilmente. Y así a nosotros como padres nos toca ir limpiando más esa calzada que a nuestros hijos les toca caminar. Nuestros hijos son hijos privilegiados porque ellos pueden tener ese camino un poco más amplio, más limpio, así como ustedes ven que construyen los caminos. Primero fue un camino de terracería y después dijeron los pobladores, lo vamos a ampliar un poquito más.
Y luego alguien en la población dijo, vamos a asfaltar este camino, y el camino se vuelve un poquito más fácil andar por él. Y luego ese camino quizás se vuelve una calle principal ya, y se vuelve una calzada en donde podemos transitar fácilmente. Eso pasa con nuestros hijos. Ya pueden transitar en una calzada más fácilmente, una calzada amplia, donde pueden disfrutar de las bendiciones del Señor, donde pueden anhelar esos dones que nosotros les podemos decir que anhelen. Entonces, el Señor me ponía que compartiera con ustedes un poco de mi testimonio, de mi vida. Por eso les contaba que mi abuela oró por nosotros, oró por sus hijos. Oraciones por las cuales mi mamá llegó a los pies de Cristo. Y luego nosotros como nietos empezamos a caminar ese camino también. Y las oraciones de mi madre indudablemente llegaron hasta el trono de la gracia para que cada uno de sus hijos no se perdiera. Y hoy por hoy nuestros hermanos, cada uno de ellos conoce a Cristo Jesús, y oro para que ellos se mantengan y cada día mejoren su caminar en Cristo Jesús. Pero el Señor ha sido bueno, hermanos, con nosotros. El Señor nos ha escogido para una misión especial. Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, el Señor obró grandemente. No todos nuestros hermanos vinieron a los pies de Cristo a la misma vez, pero en mi caso, a los 8 años yo acepté al Señor. Y el Señor empezó a hacer una obra en mi vida, empezó a preparar mi vida, porque a los 2 años mi madre iba a partir con el Señor. Ella enfermó y murió, y nos tocó que crecer solas. Digo solas porque mis hermanos ya unos estaban casados o viviendo lejos de la casa, pero con mis hermanas nos tocó salir adelante solas. A ellas les tocó tomarme a mí como una carga, podría decirlo así, aunque yo sé que para ellas no fue una carga. Ellas fueron de bendición para mi vida. Yo quedé a cargo de mi hermana Vilma, y quizá por un tiempo mi hermana Maritza también tomó la batuta sobre cuidarme, y fuimos saliendo adelante, y el Señor tenía algo especial para nuestra vida. El Señor siempre fue cuidando de nosotros. Con decirles que ahora yo comparto y digo, pues ni mi madre misma hubiera tenido el cuidado que Dios ha tenido de nosotros. Ni ella misma hubiera podido conducirnos por el camino que Dios mismo nos ha conducido. Dice la palabra que Él es padre de huérfanos, y así pudimos ver su mano de misericordia en nuestra vida. Porque mi papá estaba ahí, él todavía no era cristiano, hasta que mi mamá murió. A los meses que mi mamá muriera, él aceptó al Señor, y entonces nosotros pudimos ya compartir con él la palabra, y él tuvo que irse a trabajar a los Estados Unidos. Fue un padre ausente, podríamos decirlo así, que siempre fue muy responsable, eso sí, siempre en la casa nunca nos faltó nada con respecto a nuestra alimentación, nuestros gastos.
pero el Señor tuvo misericordia también de él, y mi papá servía al Señor ya en sus últimos años. Pero todo esto se los cuento porque fueron nuestros padres o nuestros antepasados que fueron abriendo la brecha para que nosotros camináramos en el camino que Cristo quería que camináramos. Él ya nos había escogido. Y ahora, como padres, a nosotros nos toca el poder seguir preparando ese camino para nuestros hijos. Como decía mi esposo, el caminar en pareja, en familia, es un privilegio de parte de Dios. Es un privilegio dado por Dios. Y él tocó la parte de relación de pareja, y él decía que en Efesios, como dice en Efesios 5, que la mujer esté sujeta a su marido. A veces a nosotras como mujeres nos cuesta esa parte, quizá no a veces, muy frecuentemente, el sujetarnos. Pero yo le decía al Señor, ¿cómo nosotras como mujeres podemos estar sujetas a nuestros esposos sin tener ese orgullo por delante de decir, pero ¿por qué siempre le tengo que hacer caso? Y el Señor me decía, porque yo no usurpo los lugares. La autoridad que yo he puesto en tu casa es tu esposo, y a él le voy a dar las direcciones de dónde tienen que caminar. No te las puedo dar a ti, porque él es la autoridad. Claro, si yo tengo una relación con el Señor me puede revelar a mí muchas cosas, pero si yo quiero que a mí me revele las cosas que respectan a la casa, que respectan a decisiones de pareja, no es así como trabaja el Señor. Él trabaja dándole la visión, dándole la dirección a la autoridad. Y la autoridad en nuestra casa es nuestro esposo. Y si lo miramos de otra manera, nos quitamos responsabilidad encima, porque los hombres son los que tienen la mayor carga. Ellos son los que tienen la responsabilidad de poder llevar adelante, como decía mi esposo, ese barco que el Señor nos ha entregado como pareja, porque cuando nos casamos, Dios entrega un barco y una tripulación que la tenemos que llevar a un puerto seguro. Nuestra misión como pareja, como padres, es llevar esa tripulación a un puerto seguro, a tierra firme. Porque en medio del mar vamos a encontrar muchas tormentas que nos agobien y que quizá quieran hundir ese barco. Pero es responsabilidad de nosotros como padres de familia el llevar ese barco a puerto seguro. Entonces, tenemos que orar por nuestro esposo, hermanas. No, perdonen que diga esto, pero no fastidiemos mucho a nuestro esposo. Hay mujeres que tendemos mucho a fastidiarlo, a celarlos, a decirles dónde andabas, y a estarles preguntando y llenándolos de preguntas que no irían. Hermanas, tengamos la paz del Señor. Confiemos en el Señor y en lugar de estar estorbando a nuestro esposo, oremos por él, doblemos rodillas. Todo esto nos pasa porque no doblamos rodillas delante de Dios. Viene el enemigo a quitarnos la paz, a tirarnos dardos a nuestra mente de que nuestro esposo tal vez anda por otro lado con sus amigos o con otra mujer o anda haciendo cosas y que por qué no me lleva a mí. Hermanas, tengamos paz del Señor. Yo sé que hay hombres que no quieren sujetarse al Señor, así como nosotras tenemos que sujetarnos a nuestro marido. Ellos tienen que sujetarse a Dios.
Es una responsabilidad muy fuerte. Yo sé que hay hombres que no lo quieren hacer, pero nosotras esposas, nuestra tarea es doblar rodillas y orar por ellos. No molestemos, no los saquemos de sus casillas, porque dice, es mejor comerse un bocado en paz que manjares en una casa donde hay pleitos. Una mujer rencillosa es como gotera continua, dice la palabra. Llega a molestar de tal manera que le quita la paz a uno y se vuelve un caos en esa casa. Entonces tratemos de nosotras como mujeres ser mujeres sabias. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros para edificar la casa? ¿Será que estamos diciendo palabras sabias a nuestros hijos, a nuestro esposo? ¿Será que realmente somos ayuda idónea para él? ¿Será que realmente el Señor nos usa para darle una palabra de sabiduría y de aliento a nuestro esposo? Él la necesita. No siempre Él puede tener la solución a todos los problemas. Dios nos ha dado un don especial a las madres, a las esposas, para poder ayudar a nuestro esposo en las decisiones que se toman en la casa. Acabo de decir que ellos son los que tienen la dirección de Dios, sí, pero usted con su opinión, con su aporte, puede aclarar la decisión que él está tomando. Seamos mujeres sabias, seamos madres sabias. En nuestra vida tenemos que tener prioridades y tenemos que marcarlas bien delante del Señor. Las prioridades que tenemos que tener en nuestra vida es nuestra relación personal con Dios. Luego la familia, su cónyuge y sus hijos, así en ese orden. Luego el servicio a la iglesia. Y después todas las cosas que vienen, que son el trabajo, la relación con la familia paterna, la familia materna, todas las cosas que vienen son después de estas tres que les acabo de mencionar. La relación personal con Dios, la relación con mi familia y el servicio en la iglesia. Son prioridades importantes en nuestra vida. Son cosas para las que cada uno de nosotros debemos apartar un tiempo especial. Usted debe apartar un tiempo especial para su relación con Dios, porque de eso va a depender el éxito que usted tenga en su relación con su esposo, con su esposa. De eso va a depender la relación que usted tenga con sus hijos, porque Dios es el que nos da la sabiduría de cómo guiarlos por el camino de la verdad. Luego, la relación con nuestra familia. La relación con nuestra familia es muy importante porque ya mi esposo platicó con nosotros acerca de la relación que tenemos que tener con nuestra pareja, pero ¿qué tal la relación que tenemos que tener con nuestros hijos? Nosotras las madres que quizá nos mantenemos en la casa, tenemos una tarea bien difícil con respecto a tener el carácter de poder estar en control de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su carácter diferente. No a todos los podemos tratar igual. A unos los tenemos que jalar más, a otros los tenemos que empujar a que hagan las cosas, a otros los tenemos que tratar con más cuidado. Cada uno tiene su carácter. Y nosotras como madres tenemos que tener la paciencia de poder tratar a cada uno como el Señor nos indique. ¿Por qué? Porque estamos formando caracteres que en un futuro van a tener que enfrentar una vida dura en este mundo y van a tener que servir al Señor.
porque ese debe ser nuestro objetivo. Un pastor muy querido de nosotros, de acá de la iglesia, ustedes lo recuerdan, hermano Willy Palacios, decía: hermano, si usted no ha ganado almas para Cristo, por lo menos sus hijos que se lleve al cielo. Y él tenía toda la razón. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza porque él la dijo hace muchos años. Y decía: llévese a sus hijos al cielo. ¿Qué cuentas le va a entregar al Señor cuando llegue al cielo y el Señor le pregunte: ¿y tus hijos dónde están? Nosotros tenemos que darle buenas cuentas al Señor con nuestros hijos, hermanos. Tenemos que enseñarles a buscar del Señor, a caminar con el Señor. Hagámoslos partícipes de los problemas de la casa. Hagámoslos partícipes de las glorias que el Señor nos ha dado. Hagámoslos partícipes de que cuando hay un problema nos vamos a arrodillar y pedirle al Señor en oración, y hagámoslos partícipes de la victoria que el Señor nos ha dado, para que ellos desde pequeñitos, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos desde pequeños vieron los milagros que sucedieron en el desierto. Así nuestros hijos deben ver los milagros que el Señor hace en el caminar de la familia desde pequeñitos. A veces los padres ya de grandes, de adolescentes, queremos remendar cosas que no hicimos cuando estaban pequeños. Cuidado a los padres jóvenes, mucho cuidado, porque estos son tiempos difíciles. Y abandonamos a los hijos en una tablet, en una computadora, en una televisión que les está dando mala información. El diablo está tomando información verdadera, manipulándola y metiéndola en el corazón de nuestros hijos erróneamente. No menospreciemos el cuidado de nuestros hijos. A las parejas jóvenes yo les insto. Y como decía mi esposo, no que nosotros hayamos sido los mejores padres, no que nosotros hayamos sido padres perfectos. Hemos cometido errores y por eso nos paramos aquí delante de ustedes a poder darles un consejo y decirles: no menospreciemos el cuidado de nuestros chiquitos. Llenémoslos de la palabra, hagan un devocional. En el tiempo en que mis hijos estuvieron pequeños, mi esposo se iba a trabajar y regresaba muy tarde en la noche o en la madrugada, porque eran tiempos en los que le tocaba trabajar, 18 horas seguidas y él llegaba solo a dormir a la casa. Y con mis hijos hacíamos devocionales, les decía: vénganse, vamos a leer la Biblia. Vénganse, ¿qué piensan ustedes de este verso? ¿Qué piensan ustedes? Ponía a orar a uno, ponía a hablar al otro. Y esos devocionales han quedado grabados en su corazón, yo estoy segura. Esas oraciones que hacíamos, y les hemos enseñado a buscar al Señor. Cuando mi esposo estaba en la casa, aprovechábamos a hacerlo todos juntos, devocionales. A veces se perdía un poco y lo dejábamos de hacer, pero ellos mismos a veces decían: ahora no hemos hecho devocional, no hemos hecho estudio. Ellos mismos lo pedían. Y ahora, hace poco hablamos con nuestros hijos y ellos expresaban y decían: gracias porque ustedes nos han forzado a ir a buscar al Señor. Ahora podemos darnos cuenta el valor de poder buscar al Señor en todo momento. Y como decía Gustavo, el tiempo se hace corto. Tenía tantas cosas que decirles, pero hermanos, como padres de familia tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Tenemos una tarea muy, muy ardua para llevar a esos hijos que Dios nos ha dado al cielo. Dios nos ha dado una herencia, porque la palabra dice: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Y menciona que son como saetas.
¿A dónde quiere disparar usted su saeta? Una saeta es una flecha en mano de valiente. El valiente es alguien que ha practicado para la guerra y que va a ir a meterse al campo de batalla. Pero él ha practicado hacia dónde va a dirigir esa flecha que va a disparar y está experimentado en pegar a un blanco. ¿A cuál blanco queremos nosotros dirigir nuestras saetas? Nuestros hijos son como flecha en mano de valiente. Demos nosotros ese paso de ver a qué blanco queremos que nuestros hijos lleguen y disparemos la flecha. Si los queremos mandar lejos, que lleguen lejos, estiremos bien el arco y dejemos que la flecha se lance hasta donde queremos que llegue, que pegue al blanco, pero que ese blanco sea Cristo Jesús. No desmayemos, hermanos. Corramos esa carrera que el Señor nos ha puesto y corrámosla de tal manera que ganemos el premio, dice Pablo en la palabra. Y ese premio, miren hermanos, con ver que nuestros hijos están sirviendo al Señor, es un premio de parte del Señor. No digamos que estemos seguros que esos hijos van a ir al cielo con nosotros. Oremos por nuestros hijos, clamemos por nuestros hijos. Si nuestros hijos todavía no están buscando del Señor, vale la pena pasar de rodillas, de verdad. De rodillas podemos ganar esas almas. No es tarde, clamemos por ellos, luchemos por ellos con garras, con dientes, para que ellos también puedan arrebatar el reino de los cielos. Gracias, hermanos, por el privilegio de poder estar delante de ustedes. Gracias por escucharnos y poder bendecir nuestra vida. Hermanos, en esta mañana pues damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. Les digo, primeramente cuando estudiamos, el Señor nos ministra a nosotros para poder trasladar esta palabra. Esperamos que haya quedado claro lo que significa la palabra que les dije al inicio, la palabra de someterse. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, dice, significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. Amén. Entonces, no algo impuesto, sino que algo que cada uno de nosotros tenga de buscar al Señor. Entonces, no lo podemos hacer si nosotros no estamos en la disposición de ser humildes y de esperar que el Señor nos dirija. Si nosotros no vamos a la fuente de vida, si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no dependemos de Él, no vamos a hacer realidad lo que hemos platicado. A esto hay que agregarle algo más, y está en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y verso 5. Es algo muy interesante, de lo cual nosotros debemos también tomarlo muy en cuenta. Y dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. No dice algunos, todos debemos de estar sumisos. Unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el matrimonio es importante que cada uno de nosotros le ponga atención a su pareja. Nosotros debemos de conocer y saber que tanto la esposa como el esposo es valioso en las manos del Señor. Y por eso Él dijo, varón y hembra los creó, para formar una familia. Usted que está en casa puede leer un poco el capítulo 5 de Pedro, donde realmente nos habla mucho en relación a
a lo que estamos viendo hoy en día. La familia es algo importante y es algo que nosotros debemos de seguir adelante, buscando al Señor y no escuchando que hay peleas, no escuchando que hay pleitos, sino que todo lo contrario, que esta palabra, si es una realidad, debemos de anunciar a otras parejas que verdaderamente Cristo puede cambiar nuestra forma de vivir. Vamos a orar para que el Señor continúe ministrando nuestras vidas y que sea Él glorificado. Amado Señor que estás en los cielos, en esta preciosa mañana de domingo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos delante de ti después de 30 años de casados, Señor. Te damos gracias por la esposa que nos diste. Te damos gracias, Señor, por los hijos que nos diste. Y ahí en casa, Señor, donde están escuchando esta prédica, deseamos, Señor, que esta palabra haya llegado, que tú seas glorificado, Señor, que tú seas el único que sea enaltecido. Esa palabra que tú nos has dado, Señor, es la única palabra que nos puede hacer llegar hasta el fin y de poder, oh Dios, testificar al mundo que tú eres el único que hace el cambio en nuestros corazones. Padre, oramos para que seamos familias unidas, familias temerosas de ti, familias que podamos compartir el amor que tú nos has dado, que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestro esposo, que realmente también el fruto de ellos son nuestros hijos. Amén. Que Padre Santo, todos juntos podamos llegar al cielo y estar contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Señor les bendiga, hermanos, en este domingo. Sigan disfrutando, pero sigan leyendo la palabra del Señor que nos deja mucho. Amén. El Señor les guarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.